Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo con esta nueva sesión. En esta sesión, pues vamos a comenzar con el tercer tomo de los Grundrises, aunque bueno, como se ha dicho ya más de una vez, propiamente pues no son los Grundrises, sino pues cuadernos o anexos que tenía Marx, pero que no corresponden a lo que propiamente dicho es la redacción de los Grundrises como tal. En el caso que nos toca hoy, que es el inicio de las páginas 1 a la 134, se consta principalmente de dos cuadernos. Los dos son, si no me equivoco, anteriores a los Grundrises. Uno sería el cuaderno que va de la página 1 a la 22, que sería pues lo que se llama el cuarto cuaderno de Ricardo, que sería de, pues eso, del 50-51, y luego el séptimo, que sería pues el principio o el primer capítulo del segundo cuaderno, en lo que refiere al valor, pues que sería de marzo y abril del 51, según pues, las propias notas del editor. Esto, bueno, a mí me parece interesante que resaltarlo porque, claro, hay bastante diferencia dentro de lo que cabe de pues, temporal de la redacción de los Grundrises a estos cuadernos, y entonces en ese sentido pues igual podría haber pues, diferencias bueno, o podría haber alguna cosa que igual a lo mejor en los Grundrises pasa por encima, que aquí se podría haber más desarrollado, etcétera, etcétera. Aunque bueno, en estos dos cuadernos la estructura yo creo que es más sobre todo, no sé si mantendrá la estructura más a continuación, pero sobre todo pues de resúmenes de obra de, pues en este caso, de Ricardo. El primer cuaderno de todos, pues es sobre pues, el libro de Ricardo de On the Principles of Political Economy and Taxation. La estructura más o menos que sigue es, pues va por capítulos, y más o menos lo que va haciendo Marx es pues ir citando extractos del propio libro y esporádicamente pues va haciendo comentarios. Por eso la estructura de este primer cuaderno le ha puesto de tal manera que los apuntes que aparezcan en la columna de la izquierda son los apuntes del propio Ricardo, que cita Marx, y los de la derecha, pues los apuntes que hace Marx pues sobre cosas que él ve necesario comentar o cosas que se pueden pues puntualizar. Vale, pues dicho esto, en el primer capítulo es el capítulo de las fluctuaciones en el valor de la plata y el oro, y aquí pues primero nos dice pues que al igual que todas estas, que todas las mercancías, pues que el valor de la plata y del oro pues depende de la cantidad total del trabajo necesario para obtener el metal y trasladarlo al mercado. En ese sentido, pues estaría pues sujeto pues también el valor pues al descubrimiento pues de nuevas minas, o de que estas minas pues que fueran más productivas, etcétera, etcétera, y que bajaran el valor. Ricardo también comenta pues que el oro y la plata, pues cosa que pues ya sabida, ¿no? Pues que en ese sentido, cuando funcionan como medio, pues son pues como medida de valor, numerador, unidad numérica y punto de comparación, etcétera, etcétera. Y aquí Marx pues hace simplemente un apunte muy simple, que es pues que depende del trabajo necesario, que el valor depende del trabajo necesario. El segundo capítulo, pues sobre los efectos diferentes producidos por la alteración del valor dinero. Aquí entiendo que todo lo que está puesto son comentarios de Marx, es decir, no hay ninguna cita exacta de ningún pasaje de Ricardo, pero bueno, aquí Marx comenta principalmente tres cosas importantes. En el primero sería que si el valor del dinero baja, pues que subiría el salario, pero también debido a esa baja en el valor del dinero, también subiría el precio de las mercancías. Entonces, pues en esa relación que hay entre el trabajo y las mercancías, pues no habría variaciones por la alteración del valor del dinero. También comenta que el valor del dinero se modifica constantemente debido a la distribución de diferentes países. Esto es una cosa pues que luego pues que desarrollará más, o se dirá pues cómo se hace pues en los siguientes apartados. Y luego, por otro lado,
comenta pues que esta variación en el valor del dinero pues que no suscitaría cambio alguno en la tasa de los beneficios. Luego tendríamos como tercer capítulo dinero de oro y de plata y comercio externo. Aquí, la verdad que a mí este capítulo a veces me ha resultado un poco confuso. Igual hay alguna cosa que yo no he comprendido muy bien, así que igual luego cuando acabe pues la exposición las comentamos o planteo dudas, etcétera, etcétera. Pero a mí sí que me ha parecido pues eso, un poco como algunas cosas que no entiendo muy bien o que me parecen que no están muy bien explicadas. En este apartado, pues primero de todo, pues se nos diría que el dinero, el oro y la plata, pues están distribuidos en virtud de la competencia comercial y que, pues básicamente lo que funcionan es, por así decirlo, como un auxiliar para ayudar al comercio de tal manera que como si no hubieran existido, es decir, que simplemente son como una especie de ayuda al comercio internacional, en vez de pues realizar trueques solo por mercancías. En este caso, pues las dos mercancías que pone de ejemplo con Portugal e Inglaterra son, si no me equivoco, el vino y la tela, pues el dinero básicamente solo pues ayudaría en ese comercio natural que se habría dado. También Ricardo en ese sentido comenta, o bueno, sigue comentando, pues eso, en el ejemplo de Portugal, de que, pues eso, de que cómo se realizaría ese intercambio en el caso pues de que fuera simplemente el trueque, lo que dice es que si en un momento, por ejemplo, en Inglaterra, creo que dice, si no me equivoco, espera, lo voy a comprobar en un momento, fuese capaz de producir vino, pues que simplemente lo que haría sería pues, retirarse del comercio exterior. En ese sentido, pues diría que el precio pues, del dinero se ajusta correspondientemente, que caería el precio del vino en Inglaterra si se mantendría igual del de tela. Y en Portugal, en cambio, pues se entiende que porque no afecta, por así decirlo, simplemente porque se cancelaría el comercio, no operaría pues ningún tipo de cambio en ambas mercancías. Porque, bueno, pues Portugal pues produce su propia tela, entonces en ese sentido no hay variación y pues que en el caso del vino pues pasaría lo mismo. Luego, en ese sentido, lo que dice es que sí que es verdad que, claro, que aunque este caso pues ocurriera, durante cierto lapso se seguiría exportando tela inglesa a Portugal, ya que el precio seguiría siendo más elevado en Portugal que aquí. Pero en lugar de vino, se daría dinero a cambio. ¿Esto qué ocasionaría? Pues que es un poco también lo que se desarrolla como en estos puntos principalmente, pues que la acumulación de dinero en Inglaterra y la disminución en Portugal de esa cantidad de dinero repercutiría de tal suerte sobre el valor relativo de la tela en ambos países. Esto creo que luego lo mencionó posteriormente, pero claro, no es solo el valor de la tela, sino por el hecho de tener ese como eh, sobrecantidad o infracantidad de dinero dentro de lo que es pues, toda la circulación dentro de un país, pues también ajusta el propio dinero. También así por último, pues da un ejemplo pues, así numérico que pues en principio no me parece muy interés pues, de comentar, pero sí lo que dice es que claro, que estos negocios que se dan entre países pues se dan como mediante intermediarios, ¿no? Y que entonces pues lo que hacen básicamente es que compran, por así decirlo, con una letra, una mercancía en un país que vale menos y lo venden en otro pues que vale más. Que en ese sentido lo que estaría haciendo el otro país pues sería pues como pagarle la letra al comerciante. Esto lleva a la conclusión de que en el momento en el que el intercambio ya no es beneficioso, el dinero dejaría de circular en esos países. En este apartado, Marx lo que comenta es que lo que explica pues, el valor diferente del dinero en diferentes países pues, sería el valor relativo del dinero, la necesidad pues, de exportar o de importar dinero que haya pues, en cada uno de los dos países en los que se dé el comercio. Siguiendo pues, en este capítulo, ¿no? Pues Ricardo comenta pues,
el siguiente número pues, de cosas. Por un lado comenta que, claro, que en los estados anteriores, pues como pues, el tipo de trabajo, por así decirlo, era bastante similar porque no se había desarrollado una factura, pues que el valor de dinero se regula principalmente pues, por la distancia que había. El dinero, claro, eso sí, siempre he entendido de oro y plata, o sea, dinero en el sentido metálico, pues se regularía por la distancia que hay pues, a las minas, pues por el trabajo de traslado que hay, etcétera, etcétera, a esas minas. Pero que claro, que a medida de que se empieza a desarrollar la manufactura, el valor de dinero pues se regula pues por la superioridad productiva que otorgan pues estas manufacturas. En ese sentido, Marx aquí comenta que, claro, que ahí lo que importa es, por así decirlo, el tipo de mercancía que se produce, en el sentido de que esa cantidad de mercancía o una unidad de mercancía concreta a cuánto volumen equivale. Y que en ese sentido, pues que la diferencia, por así decirlo, importante, por decirlo de algún modo, sería pues la diferencia pues, entre el producto agrícola que se hace y el producto manufacturado. En hilo a esto, pues también Ricardo pues sigue comentando, aunque bueno, justo eso que ha apuntado de Marx creo que lo comenta más adelante, si no me equivoco. No sé ahora mismo dónde lo comenta, lo tenía apuntado, pero ahora lo he perdido. Bueno, da igual. Lo que sigue comentando Ricardo es que, claro, que donde se desarrolla la manufactura, que el valor del dinero es más bajo y los precios del trigo más alto. Entonces, pues que dado que en el país, por así decirlo, que no se ha desarrollado la manufactura, pues los precios del trigo y del trabajo son más bajos en comparación con el país con el que quiere intercambiar, pues que es necesario para que ese intercambio sea equitativo, que se ponga a la par, pues introducir dinero pues para elevar el propio precio y el trigo del trabajo que tienen pues su propio trabajo. Y luego aquí también pues más simplemente sigue comentando pues que el curso pues del cambio pues que no se verifica nunca pues, en el valor de una mercancía, sino de las propias divisas del país, o sea, la diferencia de divisas que hay dentro de un país. Aquí no lo he apuntado, pero antes de pasar, Marx hace un apunte importante pues, en la página 17-18, que pues un poco por apuntar bueno, o sea, o corregir o añadir algo a lo que dice Ricardo. Marx dice, pero cuando Ricardo deriva el curso en cambio desfavorable, siempre pues de la superabundancia pues de la divisa que circula en el país al cual le es desfavorable su curso cambiario, pues primero, identifica el curso cambiario real y el nominal. Segundo, el curso cambiario nunca podría ser desfavorable a un país que solo tuviera moneda metálica y no ejerciera coerción alguna contra la explotación de metales preciosos. Y luego, pues tercero, en realidad no se dice nada cuando se afirma que el curso cambiario revela la necesidad de enviar dinero de un país a otro. No se le envía porque su divisa está por encima del nivel, sino porque se lo debe al otro país. Lo importante es solo que el diferente valor del dinero en países diferentes no deteriora el curso cambiario. Entonces, pues, eso. Epi, me pasa. Espera. Luego hay un cuarto capítulo que está ahí como metido, pero que no comenta nada más, que es el dinero es solo el medio en el cual se expresa el valor relativo, la cantidad a la que se da una mercancía por la otra, pero no comenta nada, o sea, no cita nada ni él hace ningún apunte. Y entonces, pues luego pasa al quinto capítulo, el impuesto sobre el oro. Y aquí hace una cita de Ricardo que yo no sé si es que la entiendo mal o qué, pero a mí me parece un poco que es un argumento circular, porque dice, la demanda del dinero no es por una cantidad determinada, como ocurre con la demanda de indumentaria y alimentos. La demanda de dinero está regulada enteramente por su valor y su valor por su cantidad. Pero eso, o sea, a mí me parece un poco en ese sentido como un poco argumento circular, es como el cuento de nunca acabar. La demanda del dinero que lo regula, su valor. Y su valor que lo regula, pues la cantidad que hay. O sea, no sé, me parece como que no es. No sé, no me parece como una explicación muy
muy satisfactoria en ese sentido. En ese sentido, pues Marx apunta, o yo creo que más bien resume un poco lo que dice Ricardo, que pues dice, pues este capítulo es sumamente confuso, o sea, pues como que Marx o no lo entiende muy bien o pues le ve pegas o le ve problemas, y etcétera, etcétera. Y dice, según Ricardo, los costos de la producción del oro no podrían surtir efecto hasta que la cantidad del metal aumentara o disminuyera. Y ese efecto solo se presenta muy tardíamente. Por otra parte, conforme a esta explicación, la masa del medio circulante sería por entero indiferente, ya que tanto da que circule mucho metal con valor bajo o poco con valor alto. Sin más, o sea, pues como que a Marx no le acaba, como yo creo, me da la sensación de convencer mucho la explicación de Ricardo en cuanto a lo que a la lógica pues que sigue con solo, por así decirlo, con delimitar el precio del dinero o el valor del dinero solo en cuestiones pues cuantitativas de cuánto circula o cuánto no deja de circular. Luego, en el sexto capítulo, el interés por el dinero, simplemente pues apunta a dos cosas, yo creo que ya pues que las ha dicho más de alguna otra vez, y dice simplemente la tasa del interés está por un lado regida por el beneficio y luego pues dice, por tanto, la masa menor de dinero eleva su valor. Los precios de las mercancías bajan, como pues ha dicho antes, con respecto a aquel, con lo cual proliferan las solicitudes de crédito y en consecuencia aumenta la tasa del interés. Como siempre, Ricardo hace aquí la masa del dinero ejerza primero su efecto sobre las mercancías para después pasar la tasa del interés, mientras que el mercado crediticio está determinado por unas circunstancias completamente disímiles. Sin más. Luego, pues está en la séptima parte, que sería dinero, exportación e importación, que no comenta nada, simplemente hace... Aquí, de hecho, me he equivocado. O sea, esto es una cita de Ricardo, no es una cosa que comenta Marx, pero básicamente lo que dice es pues, lo que aparece en pantalla, lo de que de cualquier modo facilita la exportación tiende a acumular el dinero en un país y lo que dificulta la exportación tiende a disminuirlo. Pues es un poco siguiendo la lógica de las cosas pues, que ha explicado antes. Y luego hay pues el último o el anteúltimo capítulo, si no me equivoco, sí, el anteúltimo, pues que es sobre las divisas y los bancos, pues el papel moneda y los pánicos, las emisiones estatales del papel. Debe ser el Estado o una compañía comercial quien emita el papel moneda es necesario para el comercio, etcétera, etcétera, oro. Vale. Aquí, pues lo que apunta Ricardo, primero de todo, es que no es necesario que el papel moneda sea convertible para regular su valor, solo que se regula adecuadamente a la cantidad de metal, es decir, pues que no haya inflación, que simplemente, aunque no sea convertible, pues que la cantidad de divisa que se emita en ese sentido como con papel moneda, pues que tenga una correspondencia real, yo entiendo, como en el sentido de que tiene que ser intercambiable, aunque no lo intercambies, sino pues bueno, que debe de tener pues una cierta relación con ese oro existente para que la moneda básicamente no valga nada. En ese sentido, pues Marx aquí hace este comentario. Lo que apunta es, para asegurar al público de toda variación, basta con imponer a los bancos la entrega de metales no acuñados, es decir, pues de metales que no estén en forma de moneda, sino pues entiendo que por no acuñados se refiere pues a lingotes o a otro tipo de forma, pero bueno, pues entiendo que en la época la forma más común de acumular metales no acuñados sería pues en lingotes o etcétera, etcétera. O, bueno, no sé si de hecho lo comenta, no sé si hizo algo de bullions o así o... Bueno, creo que no. Pero bueno, sí, o sea, yo vamos, entiendo que se refiere a eso. Luego, aquí, en plan, sobre también el papel moneda, pues Ricardo sigue comentando que nunca hay cantidad equivalente en los bancos o países o el equivalente en los bancos o en los países, la cantidad de moneda emitida que hay, que tiene ese respaldo y el metal realmente que hay,
pero pues bueno, que tiene la ventaja de que reduce pues el medio de circulación caro, como podría ser el oro, la plata, etcétera, etcétera, por uno más barato. También Marx en ese sentido apunta que aparte pues de simplemente esa reducción del medio caro por el barato, que yo creo que a eso no le saca muchas pegas por algunas cosas también que ha comentado en anteriores en anteriores capítulos de los Grundrises, diría, o sea, que creo que en ese sentido le parece bien. También añade que, claro, que además la ventaja está que, aunque no exista ese metal como circulación, que lo que le valía o lo que le ayuda a eso es que tiene una ventaja productiva en ese sentido porque está en condiciones de utilizar productivamente el capital por ese monto, aunque realmente no exista en forma de metal, pues bueno, que tiene la capacidad de, pues, dar a procesos de valorización, pues ya sea pues, en forma de, pues, yo qué sé, comprar más maquinaria o expandir el número de fábricas, o etcétera, etcétera, pues sin necesidad que haya ese respaldo eh, pues de que tenga que ser uno a uno, por así decirlo, la cantidad de papel moneda que hay con el metal. Eh, respecto a esto también, sigue comentando que claro, o sea, sigue comentando Ricardo, que al público le interesaría que el emisor fuera el Estado y no una compañía. Sin embargo, tratándose del gobierno, el público estaría más expuesto al peligro de que aquel sobrepasara los límites de la circulación. En ese sentido, pues aquí Ricardo lo que estaría pues apuntando es que, claro, que para el Estado, o sea, que para el público general, pues que te da en ese sentido como más base sólida o más seguridad real respecto a ese papel moneda, pues que quien lo emita precisamente y marque ese valor equivalente sea el propio Estado, pues porque se entiende que el Estado, en ese sentido, yo creo que lo entiendo como un ente más racional, entre comillas, pero que claro, que si y lo que lo emite pues es ese gobierno, pues a diferencia de que si lo emitiesen pues diferentes entes privados, por decirlo de alguna manera, que pues se verían más o menos pues obligados a pues, competir entre sí para pues proporcionar un papel moneda pues óptimo, o sea, que tenga un respaldo óptimo, pues que en ese sentido, si fuera el Estado el que tendría ese monopolio, pues que tendría como más fácil pues sobrepasar los límites de la circulación. Que en ese sentido, pues, o sea, la cuestión aquí es que lo que apunta Marx posteriormente, pues que Ricardo en ese sentido está impugnando el Banco de Inglaterra, el emisor de papel moneda de ese momento en Inglaterra. Vale. Para hacer esto, la razón de que sigue, pues Ricardo, es la siguiente, que la tasa del beneficio-interés depende de la riqueza real que existe, no de de las emisiones dinerarias que hay. Y que en ese sentido, que si se establece un papel moneda el equilibrado, por llamarlo de alguna manera, pues que no se puede modificar pues por operaciones bancarias esa, esa riqueza. Vale. Luego también apunta Ricardo que, pues por lo general, que es en los países ricos que se suele preferir el oro como pago para deudas, etcétera, etcétera. Y aquí también hay un comentario de Marx que ahora mismo no lo localizo. Que no sé dónde está. A ver si lo encuentro. Si no lo encuentro, pues pasamos a lo siguiente. Tampoco me voy a quedar aquí atascado. Y luego si eso lo comento. No sé dónde está apuntado esto ahora mismo. Bueno, pasar al siguiente, si lo encuentro lo comento. Vale, y luego de este cuaderno pues estaría ya la última parte, la novena, sobre el valor comparativo del oro y el trigo, el trabajo en países ricos y pobres. Y aquí simplemente lo que pone es una cita de Ricardo que pues viene a decir algo así como: cuando hablamos de valor alto es necesario indicar siempre en qué medio pues se realiza la evaluación. Pues, y pone pues el ejemplo.
estimado en aceite, el oro es más caro en España que en Inglaterra, pero en cambio, pues estimado en tela, pues es más caro en Inglaterra pues que en España. Vale, luego tendríamos los cuadernos del 51, que aquí al principio hay como una especie de índices y algunas notas que a mí no me han parecido especialmente interesantes, así que pues las he omitido. Y pues empieza aquí, en el siguiente, una vez pasados esos índices, pues como por así decirlo, yo entiendo que por la estructura que le da al texto o por cómo están las cosas anotadas, yo entiendo que en realidad lo que aquí se está haciendo, aunque no haya ninguna cita, o sea, está escrito todo por Marx, o sea, por eso no hay ninguna cita, pero en general, quitando las cosas que están como entre paréntesis y en cursiva en la edición, yo entiendo que son todo resúmenes que hace pues, del libro este de Ricardo, de On Principles of Political Economy and Taxation, y que realmente los comentarios que hace Marx, que no son a modo de resumen, pues son como los que están como en punto y aparte, pues o entre paréntesis en cursiva o que son como así párrafos en cursiva más largos. Que yo por cosas que dice entiendo que todo lo demás son resúmenes, porque de hecho creo que hay alguna cosa, no sé si la tengo apuntada por aquí exactamente, pero bueno, que yo creo que hasta cierto punto contradice un poco algunas cosas que ha comentado Marx anteriormente. Vale, bueno, sobre esto, pues lo que las páginas que nos tocan de este cuaderno, pues son el primer apartado, pues sobre el valor. Y aquí pues empiezan a decir pues un poco cosas que para nosotros son ya bastantes básicas, pues que las mercancías tienen dos fuentes de valor de cambio, por un lado la rareza y por otro la cantidad de trabajo necesaria. Pero pues que las leyes del valor pues se aplican a estas segundas, no a las que se fija su valor por su rareza. Luego, que el valor relativo está determinado por la cantidad producida de un mismo tipo de trabajo en diferentes mercancías, es decir, pues bueno, aquí no sería ese trabajo abstracto, porque pues evidentemente todavía, o sea, Ricardo, pues yo diría que no tiene ese concepto y Marx, pues diría que todavía no ha llegado, pero, o sea, por así decirlo, que es ese trabajo abstracto en el que permite, por así decirlo, pues comparar dos mercancías que tengan pues, un trabajo concreto porque tienen unas cualidades diferentes, pero cuantitativamente pues son equiparables por ese pues trabajo abstracto. Y luego aquí hace un comentario que dice en lo que está puesto, el valor del trabajo y la cantidad de mercancías que una determinada cantidad de trabajo puede comprar no son idénticos, ya que el producto del obrero o un equivalente de este producto no es igual a la retribución del obrero. Y aquí, bueno, aunque sea un resumen de lo que hace Ricardo, yo aquí diría que Marx, por ejemplo, en el Capital, en vez de hablar de valor de trabajo, que hablaría de que el valor de la fuerza de trabajo que una mercancía puede adquirir. Pero bueno. Luego también, posteriormente, hay un breve comentario a pues, el trabajo que hay de calidad diferente y que, bueno, que simplemente aquí lo que apunta Marx es que Ricardo pues dice que esto, pues bueno, que se acaba equiparando, pero pues tampoco explica muy bien por qué o no lo desarrolla mucho o, bueno, además por lo menos no le resulta satisfactoria la explicación que da. Vale, luego pues empieza a hablar un poco sobre el valor relativo, el capital fijo y demás. Y lo primero que comenta aquí es que el capital fijo pues modifica cómo se regula el valor relativo de las mercancías. ¿Esto cómo lo hace? En primer lugar, por pues cuánto dure ese capital fijo, es decir, cuánto tarda ese capital fijo en transmitir todo el valor que tiene, por así decirlo, cristalizado en pues, la maquinaria, por ejemplo, a esas mercancías. Y pues por proporción de la composición orgánica del capital. Es decir, pues dependiendo qué proporción haya en la producción de ese trabajo vivo, ese trabajo muerto, ese trabajo en forma de... Bueno, ese trabajo vivo y muerto igual no sería lo más adecuado, pero bueno, entre ese capital fijo y ese capital
ese capital variable, esa composición, pues dependiendo de cuál sea la composición orgánica del capital. Aquí, pues Ricardo, evidentemente, no habla de composición orgánica del capital, si no me equivoco, diría que no, pero bueno. Pero vamos, que habla, se refiere pues a esa composición orgánica del capital en esencia. Vale, también aquí lo que comenta es que, perdón, que también influye pues en el valor de las mercancías, pues cómo sube o baja pues el propio pues valor del trabajo, que aquí pues bueno, se podría pues extraer pues la noción pues de, o sea, bueno, se podría extraer o se podría hilar, aunque bueno, evidentemente tampoco lo desarrolla mucho y tampoco creo que esto, pero pues bueno, con el concepto pues de plusvalía relativa, ¿no? Pues de cómo, por así decirlo también, pues en medida de pues cuánto sea lo que se pague por esa fuerza de trabajo y la cantidad de mercancías que se producen, pues bueno, cuántas horas más pues de toda la jornada laboral que en realidad es necesaria, pues se apropia el capitalista del obrero. Luego aquí sigue comentando Ricardo que, bueno, que aquí es una cosa que yo entiendo por esto, por ejemplo, por frases tipo esta, que es un resumen y no es como un comentario de Marx, un desarrollo de Marx, porque dice, beneficio y salario son las proporciones en la cual participa el capitalista y obrero en la mercancía que han generado. Bueno, podría ser que igual en el momento que Marx hiciera este resumen, pues que estuviera de acuerdo con esta afirmación, pero vamos, que con el desarrollo posterior yo creo que no, por lo menos no simplemente lo catalogaría como proporciones en las cuales pues participa o deja de participar, teniendo en cuenta pues que luego pues lo califica pues de robo, etcétera, etcétera. Y luego pues aquí lo que comenta, y esto tengo dudas porque claro, ya empieza a haber como mucha letra en cursiva y no sé si es porque simplemente pues han como... Ah, no, perdón, aquí me estoy liando. No, primero Marx, o sea, lo que yo entiendo que resume Marx de Ricardo es que si un fabricante de mercancías para la producción de estas se requiere pues maquinaria o edificios valiosos un tiempo prolongado, pues que también disminuye en general pues la tasa de su beneficio y disminuye el valor relativo que tienen esas mercancías que han sido producidas o que para su producción pues requieren mucho capital fijo o mayor tiempo dentro de la producción, pues en comparación pues con las mercancías que son pues producidas principalmente por el trabajo. A este comentario Marx, aquí creo que sí ya es un comentario de Marx, porque lo que es lo que comento y empieza como un párrafo entre paréntesis y subrayado. Bueno, aparte que os habla de Ricardo en tercera persona, dice, cabe señalar que Ricardo podría haber desarrollado otro modo. Y aquí pues básicamente Marx lo que viene a decir, no sé aquí, creo que esto es en el siguiente. A ver, espera un segundo. Un segundo. Ah, eso, sí, perdón. Claro, aquí lo que pues apunta Marx, por así decirlo, es que claro, que aunque o sea, pone el ejemplo de dos capitales, pues una que yo aquí también el ejemplo que pone Marx no me yo no entiendo muy bien tampoco, porque dice, supongamos pues una mercancía que se produce solo con capital circulante y otra solo con capital fijo, y dice, las dos ocupan 500 libras. Y dice, ahora si el salario aumenta en un 10%, pues supongamos que pues el primer capital, que antes lo había dicho, que solo era circulante, pues sea 3.000 libras en materias primas y 2.000 en salarios. Y la otra, pues solo sería pues en capital fijo. Y dice, pues entonces sus salarios habrían aumentado pues a 2.200 libras. Entonces, pues si su mercancía también ha aumentado ese 10%, pues que serían pues 550, pues la vendería ahora a 570, pues para compensar esa caída en los beneficios. Y ahora, pues que el segundo fabricante, pues el que solo pues ocupa el capital fijo, pues simplemente lo que podría hacer, como no, o
sea, no ha habido en la diferencia de sus costes, no ha habido un aumento porque solo gasta en capital fijo, pues ahora lo podría vender, dice, pues a 550. Entonces, pues tendría el mismo 10% de beneficio. Pero claro, que lo que comenta aquí es que, pues que al final, si el valor, aunque el valor de la mercancía pues haya subido del que solo emplea capital fijo con relación del primero, el trabajo empleado en las dos mercancías se mantiene igual. Entonces, o se ha mantenido igual, perdón, o que el primero tiene que mantener el mismo precio del otro para rebajar el suyo. Y dice, pues esto es correcto. Pero dice, como esta igualación no ocurre de inmediato, hay una puja de los maquinistas por la maquinaria, que es pues un poco la tendencia que tiene pues el capital a aumentar la composición orgánica del capital. Vale. Aquí también hay un comentario. Vale, sí. También bueno, pues sobre estas cuestiones del capital fijo y del valor relativo, etcétera, etcétera. Yo entiendo que también aquí es un comentario de Marx, porque está en cursivo, aunque no esté entre paréntesis, o está como separado del texto principal, pero comenta o sea, a ver, espera un segundo. Comenta, eso es. En ambos casos, la diferencia deriva de que los beneficios son acumulados como capital y es solamente una justa compensación por el tiempo durante el cual se han retenido pues, los beneficios. Que entonces, no, esto no es lo que yo quería comentar. Ah, no, esto es lo que cita, yo creo que esto creo que lo dice Ricardo, y lo que comenta Marx, o sea, y lo bueno, aparte de eso también comenta, pues eso, que el aumento del salario ocasiona una baja en el precio de las mercancías producidas por el capital fijo, que esto pues también lo dice luego. Y claro, pero Marx dice que esta diferencia que plantea Ricardo, que es solamente pues nominal, porque al final un capital fijo mayor simplemente actúa como mayor capital y entonces pues de ahí se ocasiona pues esa variación, y que luego que por otro lado que el propio alza de los salarios pues desvaloriza el capital fijo. Vale. Y luego aquí hay una cosa que creo que no es en ningún momento exposición de Marx, creo que es de Ricardo, pero a mí me parece que se contradice, porque claro, en la página 30 y 31 dice, como empezando desde arriba, en la quinta línea, ninguna alteración del salario puede producir una alteración en el valor relativo de la mercancía. Pero luego, a partir de la 33, empieza a decir, un alza en los salarios no afecta de manera uniforme a mercancías producidas con maquinaria. Pero luego además dice, todo alza en el salario reducirá el valor relativo de las mercancías producidas con un capital de naturaleza duradera y aumentará proporcionalmente las producidas por un capital perecedero. Entonces, yo aquí no sé si es que hay algo que no entiendo mal o es que una cosa se presupone que se aplica en un caso y en otro no, y pues viceversa con la segunda, me parece contradictorio porque esto sí dice tajantemente que pues ningún cambio en el salario pues que produce un cambio en el valor relativo de las mercancías, y luego dice que no afecta de manera uniforme, pero que afecta. Entonces, pues no sé, me parece un poco, en ese sentido, un poco contradictorio. Luego, pues antes ya de acabar, pues menciona también, que creo que es por resumen de lo que apunta Ricardo, que no lo tengo ni en la presentación, pero bueno, dice en el último párrafo, antes de pasar al segundo capítulo, en el alza y la baja de las rentas, los beneficios y los salarios debe terminarse con arreglo a la distribución de la producción total pues de una granja entre las tres clases, el terrateniente, el capitalista y el salariado. Y luego, pues más abajo del todo, pues comenta. Pero si una de las tres no participa por igual en el aumento, disminuye entonces pese al aumento absoluto en la cantidad de la cuota que le corresponde. O sea, es decir, que sigue planteando, pues como en la idea esta de que he comentado antes, pues que el beneficio y salario no son más que porciones en las cuales pues participan las diferentes clases. Pero bueno, a mí en ese sentido me parece que se repite. Entonces, y eso.
pues no sé, en cuanto a lo que sería pues el resumen de estas páginas, yo creo que con esto ya estaría. A mí no sé, personalmente tampoco me parece como que aporten gran cosa, aunque bueno, igual se me ha escapado algo porque vamos, básicamente son como pues eso, resúmenes de un libro de Ricardo con comentarios pues muy breves de Marx en los que tampoco pues se explaya demasiado. Y pues los resúmenes que saca de Ricardo, pues tampoco me parece que aporten en demasía. Entonces, pues hasta aquí pues mi exposición. No sé, si alguien, si no sé si alguno tenéis alguna pregunta o algún comentario. Antes Joaquín ha comentado algo por el grupo. Espera, voy a leer lo que ha dicho. Para que conste, aunque sea. Uno ha comentado. ¿Cuándo ha comentado? O sea, Joaquín antes eso ha comentado que le llama la atención que pues en las últimas páginas estas, en la 33, en la 32 y en la 34, pues que Marx no hace ninguna crítica a la teoría de las ventajas comparativas. Las páginas finales son del capítulo 1 sobre el valor. No sé, simplemente... No sé, a mí la verdad que eso, no me han llamado especial atención estas páginas, no hay nada que... No me parece que haya nada especialmente reseñable. Habla, Andrés. Sí, por hacer, eh, por enfatizar lo que tú has comentado sobre la posible contradicción que hay aquí. Entonces, no sé, lo podríamos analizar más, vamos, a ver si lo podemos analizar y con qué estamos de acuerdo. Que hago referencia a la página que la has hecho tú anteriormente, la página 31. Se dice en la quinta línea, que lo ha comentado, dice, ninguna alteración del salario puede producir una alteración en el valor relativo de la mercancía. Si el salario aumenta, no por ello se requiere más tiempo para la preparación de una mercancía, solo que se paga más por el mismo tiempo de trabajo. Yo o sea, creo que esto se puede estar de acuerdo, ¿no? No sé, pregunto o comento, no sé. Pero después, en la página 33, que es lo que tú has comentado, simplemente para hacer un poco hincapié en ello, bueno, a mediados de la página dice, por consiguiente, todo alza del salario, o lo que es lo mismo, toda baja de los beneficios, reduciría el valor relativo de la mercancía producida con un capital de naturaleza duradera y aumentaría proporcionalmente las producidas con un capital más perecedero. Esto no lo entiendo muy bien, pero a lo mejor la cuestión está en el valor relativo de la mercancía. No sé, Vale. es Bueno, no eso. sé si has acabado, perdón, que te he Sí, cortado. sí, he acabado. Es que claro, yo aquí el problema que le veo, que no sé si será porque Marx ha copiado algo mal, que podría ser, pero claro, o sea, cuando dice que ninguna alteración del salario puede producir una alteración en el valor relativo, o sea, en el valor relativo de la mercancía, o sea, a mí evidentemente me parece que eso, o sea, no se puede cumplir, porque no todas las mercancías, el cómo se producen en una misma composición orgánica del capital. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, pues una mercancía que, o sea, en cuanto al valor, no estoy hablando de los precios, pero si tú tienes una mercancía que
se produce con X unidades de horas de trabajo y otra que se produce con menos, cuando eso tendrá una relación, pues la que sea. Si tú modificas para mercancías cuya producción no requiere la misma composición orgánica del capital, modificas el valor del... Bueno, el valor, no sé, claro, es que, porque aquí es que está confundiendo, o sea, el salario también con el valor. Entonces, claro, o sea, si tú modificas cuánto vale, en vez de si hablamos del salario, pues hablas de cuánto vale, por así decirlo, el trabajo que produce esa mercancía, pues evidentemente hay un desequilibrio, yo creo, en el valor relativo. Lo que igual a lo mejor no se modificaría sería en ese sentido el valor absoluto, el valor de esa mercancía, porque sí, si simplemente es una por regulación del salario, que no requiere pues mayor o menor pues, horas de trabajo, sí, lo que pasa es simplemente que estás pagando más por esa mercancía, pero la cuestión es que cuando estás hablando del valor relativo, es que yo entiendo que estás hablando del valor que tiene una mercancía con respecto a otra mercancía. Entonces, en ese sentido, me parece que la explicación como válida sería la que da posterior, la de que por consiguiente toda alza de salario, o lo que es lo mismo, toda bajada de los beneficios, reducirá el valor relativo de las mercancías producidas con un capital de naturaleza duradera, es decir, que reduce el valor relativo de todas las mercancías que están producidas con un capital fijo mayor. ¿Por qué? Porque emplean menos trabajo. Entonces, al, al aumentar pues, ese 10%, por ejemplo, que hace en otros casos, o sea, por dar, yo que sé, un ejemplo numérico, si tú empleas en hacer una mercancía 200 horas de trabajo y pagas a X cierta mercancía, si aumenta el salario ese X por un 10% y luego tienes otra que la produce con 100 de capital fijo, que eso siempre es fijo, y 100 de capital en forma de salario, y se aumenta ese 10%, pues tendrías en un lado, tendrías que la nueva mercancía pues te valdría 220 y en la otra te valdría, bueno, 220 por el valor de ese salario y en la otra tendrías que valdría pues 110 más 100 del capital fijo y esos 110 pues evidentemente multiplicados por lo que vale el salario. Entonces, pues, ahí sí que hay un descuadre, porque no todas las mercancías requieren la misma cantidad de trabajo para ser producidas, o sea, o no participan igualmente en esa composición. Entonces, a mí me parece que, o sea, que a mí me parece que desde luego es contradictorio, pero que en todo caso de tener que quedarte con una explicación, yo me quedaría con la segunda, pues no modificaría el valor, porque sí que simplemente pues estarías pues pagando más el salario, pero pues el valor relativo, pues en tanto en cuanto que todas las mercancías no se producen en una composición orgánica del capital igual, pues que sí se produce, sí hay una variación. Si estás hablando, Andrés, no se te escucha, ¿eh? No estoy hablando. Lo que pasa es que sí, la explicación que ha dado está bien, pero yo es que no veo, a lo mejor no es que no, a lo mejor es que no hay contradicción, no lo sé, pero yo estoy de acuerdo también cuando dice en la página 31, dice, lo repito otra vez, ¿no? Ninguna alteración del salario puede producir una alteración en el valor relativo de la mercancía. El salario no puede alterar el valor de la mercancía, porque dice, si el salario aumenta, no por ello se requiere más tiempo para la preparación o elaboración de la mercancía. No sé. O sea, sí, por eso es lo que yo digo, que en ese sentido a mí me parece correcto, pero me parecería correcto hablar en el sentido de que una alteración en el salario
no puede producir una alteración en el valor de la mercancía, en el Exacto. valor entendido en las horas de trabajo necesarias para esa mercancía. Pero si ya estás hablando de precios, No, vale. yo entiendo que, o sea, esa explicación ahí no sería correcta, porque claro, y ahí si estás hablando de precios no es simplemente de, o sea, horas de trabajo, es tantas horas de trabajo a un cierto precio. Entonces, pues es como, o sea, pues es lo mismo. Si tú antes, por ejemplo, tenías, o sea, que esto, por ejemplo, con una mercancía que te cuesta pues 10 horas de trabajo, pagándolas a 10 euros la hora, suponte, producir una mercancía, pues tendrías pues que te cuesta 100 euros. Si aumenta un 10% el salario, pues te costaría 110. Si en cambio tú tienes pues una mercancía que te costaba pues 10 euros de capital fijo producirla, más 5 euros por 10 euros del salario que sería antes, o sea, esto es, si no estoy equivocando, 60. Si ahora, por ejemplo, aumenta un 10% el salario, entonces te costaría 65, creo, sí. Si no estoy haciendo mal los cálculos, o sea, ahí la proporción que tienes de lo que vale una mercancía antes y lo que valía ahora, o sea, no es la misma, porque en el primer caso la mercancía te valdría en una proporción de 5 a 3 y en la segunda te valdría, si no, espera, pues de 22 a 13, si no he hecho ningún fallo en el cálculo. Entonces, o sea, el valor relativo de una mercancía respecto a otra sí que varía. A lo mejor igual lo que no varía, y es a lo que se refiere, el valor relativo de esa mercancía con respecto al trabajo. Que eso igual podría ser otra interpretación. Pero claro, el valor relativo de dos mercancías que no sean la fuerza de trabajo, o sea, sí que varía. O sea, si su composición orgánica no se mantiene. O sea, es decir, si esa X que vale el salario no se simplifica a la hora de igualarlo, por decirlo de alguna manera. O sea, no sé si me he explicado bien o no sé. No, sí, te había explicado perfectamente, ¿no, Andrés? Vale. Luego también a mí, es que ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero, o sea, a mí, por ejemplo, el tercer capítulo me refiero de la primera parte, también me parece, o sea, un poco confuso, o sea, el hecho de cómo lo explica, porque, por ejemplo, cuando habla en la página 15, que esto es una cita directamente de Ricardo, pues dice en el último párrafo, en los países pues, donde es particularmente grande la destreza en la manufactura, el valor dinero será más bajo y los precios del trigo y el trabajo más elevados de los demás países. El mayor valor del dinero en los países menos favorecidos, valor así ocasionado, no se manifestará a través del curso bancario. Entonces, claro, yo hasta aquí, hasta cierto punto, o sea, como siguiendo la lógica que sigue Ricardo, o sea, lo puedo entender y estoy de acuerdo en el sentido de que, claro, o sea, entiendo que los países que tienen manufacturas, pues en el mismo volumen, pues tienen más valor. O sea, en el mismo volumen de mercancías tienen más valor. En cambio, las otras, los países que no tienen de esa manufactura, en un mismo volumen de mercancías, tienen menos valor. Entonces, para igualar pues esos dos volúmenes, esas diferencias de valor,
pues el país pobre tiene que meter dinero, tiene que meter metales, entonces hay menos metales y el dinero pues vale más. Y en el país pues que recibe esos metales, pues hay más metales y entonces vale menos. Pero claro, luego dice y sigue diciendo, bajo las circunstancias supuestas, tal diferencia de los precios está en el orden natural de las cosas y el curso cambiario solo puede estar a la par cuando se introduce en el país que descuella en las manufacturas un cuarto de dinero suficiente como para elevar el precio de su trigo y de su trabajo. Entonces, claro, aquí esto me llama como la atención porque, claro, o sea, como que me es como contradictorio, o me parece que es como lo contrario a lo que ha estado argumentando hasta ahora, porque está diciendo que en los países donde se descuella las manufacturas, es decir, donde hay un exceso de ellas, cuando hay pues demasiadas, hay que introducir un dinero suficiente como para elevar el precio de su trigo y de su trabajo. Y a mí esto no me parece como nada intuitivo, como esta conclusión que saca. O no sé, igual a lo mejor es algo que yo no he entendido, o sea, pero para mí, o sea, la lógica en ese sentido, o sea, siguiendo la lógica de que es simplemente... porque claro, aquí Marx, por ejemplo, una de las cosas que sí le critica es que no tiene en cuenta, Ricardo, cuánto cuesta producir ese oro. Pero bueno, asumiendo incluso en el marco de Ricardo que todo es como por cantidades, que todo se regula por la cantidad que es en ese mercado, o sea, yo diría que es al revés, que quien tiene que poner dinero para elevar el precio de su trabajo, por así decirlo, es el país que no ha desarrollado las manufacturas, porque una unidad de trabajo, o sea, acá Ricardo no habla en estos términos, pero una unidad de fuerza de trabajo, lo que vale en horas de trabajo es menor en el país que hay manufacturas porque se requieren menos horas de trabajo para, 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 joder, ya diré, no me sale el nombre, pues eso, bueno, para reproducir esa fuerza de trabajo, o sea, para lo que socialmente es necesario para producir. Y en cambio, en el que no se desarrollan las manufacturas se requieren más horas de trabajo, pero claro, la unidad de trabajo en sí, o sea, no es que se compare la unidad de trabajo de un país con el del otro, sino que el país que recibe, o sea, por así decirlo, o sea, el país que exporta cosas, compara o que importa cosas, compara las mercancías que representan una cantidad de horas o una cantidad de fuerza de trabajo, pero en su propio país, no en el país del otro. Entonces, claro, si si una cierta cantidad de volumen de mercancías en un país son X horas de trabajo y en el otro país Y, por mucho que el trabajo valga más en el país donde no ha desarrollado las mercancías, es capaz de producir más mercancías el país donde se ha desarrollado la manufactura que en el que no. Entonces, como están comparando en ese sentido, no el valor de las dos de las dos fuerzas de trabajo, sino el valor que tienen ciertas mercancías en el país donde se está importando, o sea, me parecería lo contrario, que hay quien tiene que como compensar, por así decirlo, elevar el precio, es el otro país, es el país el que importa manufacturas. Que insisto que creo que es un poco lo que llega diciendo hasta ahora, pero ahí como que me extraña un poco esa conclusión que saca. Vale, pues no sé si hay alguna pregunta más o alguna duda más, o alguien me quiere responder a lo que acabo de comentar o...
Digo si no, pues porque si no, pues dejamos aquí la sesión de hoy. Un comentario más, porque bueno, que quizás en relación con lo que estabas comentando también. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Sí, 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 se te escucha, Vale. se te escucha. En la página 16, yo esto tampoco lo entiendo muy bien. Entonces, eh, eh, mm, pasando más abajo de la mitad de la página, a ver, para que a ver si se puede detectar. Leo dice, cuando se habla del curso cambiario, eh, está un poco más abajo, a ver, uno 2 3 4 5 6 7. Sí, como en la mitad, después de que habla de Francia, España y Holanda, ¿no? Vale, sí. Pues entonces dice, cuando se habla del pulso cambiario y del diferente valor del dinero en los diversos países, no se hace referencia al valor del dinero estimado en mercancía en cada uno de los dos países. Nunca se verifica el curso cambiario estimando el valor diferente del dinero en cereales, tela o cualquier otra mercancía, sino estimando el valor del circular, ¿no? De un país y en el circular del otro. No sé, yo no lo entiendo bien eso tampoco. No sé. O sea, yo creo que ahí, o sea, lo que quiere decir es que, pues que en la realidad, por así decirlo, pues que el cambio entre dos países, pues que no se, o sea, no se verifica, por así decirlo, en cuánto vale tanto los cereales que te estoy dando y cuánto vale pues la tela o el vino que me estás dando tú, sino que como, al final pues todos los intercambios se hacen con divisas, con las currencies de cada país, pues que ese curso cambiario pues se estima en el diferente valor de esas divisas. Pero claro, no sé, es que a mí, o sea, me parece como muy problemático, como en general, como todo el desarrollo de Ricardo, porque vale, o sea, sí, se verifica en el valor de las divisas, pero claro, el valor de las divisas no, no es, claro, divisas entendidas, yo creo que aquí entendería divisas por moneda acuñada, pero claro, aquí el valor no, no lo marca el, o sea, no lo marca el trabajo socialmente necesario para extraer ese oro y para acuñar ese oro o esa plata o lo que sea, sino que yo entiendo que aquí Ricardo lo que plantea o lo que plantea en general a lo largo de estos párrafos es que básicamente lo que, lo que establece el valor del eso es su cantidad. Pero claro, a su vez, es volver un poco al argumento circular que me parece que da que he comentado antes, al principio del quinto capítulo, que dice la demanda del dinero, o sea, es la página 18, pues empezando por el quinto capítulo, la cuarta línea, dice la demanda del dinero no es por una cantidad determinada, como ocurre con la demanda de indumentaria y alimentos. La demanda del dinero está regulada enteramente por su valor y su valor por su cantidad. Pero claro, eh, su cantidad está regulada por, según lo que nos ha dicho antes, por la demanda que hay, porque dependiendo la cantidad pues eso, de cómo se han desarrollado las manufacturas, etcétera, etcétera, y que tengas necesidad de importar o exportar oro, dependiendo de esa demanda, pues va a regular la cantidad. Entonces, claro, si la demanda está regulada por su valor está regulado por su cantidad y su cantidad está regulada por su demanda, es eso. O sea, a mí me parece que es un argumento circular. Entonces es que me parece, pues como Marx dice, pues un capítulo sumamente confuso en ese sentido. O sea, es que no entiendo muy bien, o sea, muchas veces a dónde quiere llegar, porque con lo que tú dices, o sea, sí, claro, o sea, el curso cambiario nunca se ve, o sea, quiero decirte, tú hoy en día vas a, yo qué sé, a mirar cuál es el balance contable del intercambio que tienen, pues, Portugal y España y el balance contable no es, en plan, no, es que tú me has dado
5 vinos y yo te he dado 4 sillas. Es, pues bueno, es menos no sé cuántos euros o más no sé cuántos euros. Pero claro, o sea, si esas divisas son, se entiende, pues moneda acuñada y el valor de esa moneda acuñada, pues está, no sé, o sea, me parece como muy confuso. O sea, eso, pues eso, que me parece que entra luego también en el argumento circular, pues eso de antes. O sea, no sé, yo la verdad que no entiendo muy bien a dónde quiere ir a parar con esto por Ricardo. También entiendo pues que evidentemente el texto ya por su propio carácter es confuso porque claro, son como páginas que cita Marx que no sé hasta qué punto tienen conexión entre ellas o hay un hilo conductor o qué, o hay cosas que Marx porque no considera interesantes de la explicación porque yo que sé, las ha trabajado en nuestros cuadernos, las quita simplemente, pero no sé, a mí en la lógica en general de Ricardo, de las páginas que cita Ricardo, me parece que hay como bastante cosas confusas, pero bueno. No sé si con esto te he solucionado algo la pregunta o la ha complicado todavía más, No, pero... no, sí, 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 sí. Ah, O sea, yo tampoco entiendo muy bien, o sea, como a dónde quiere llegar. O sea, me parece que es como un desarrollo eso, muy caótico, que no sé si es por eso, por pues que Marx coge como citas sueltas de lo que le resulta interesante o nuevo, y lo que no le resulta nuevo, pues lo omite y ahí está como la explicación de por qué Ricardo hace eso. En ese sentido, no sé si, bueno, ahora no sé si nos está escuchando o esto, pero no sé, igual para en la siguiente sesión o así, igual a lo mejor se le pueden trasladar las dudas o sea, Joaquín, que igual tiene más, también como ha trabajado las teorías de la plusvalía, etcétera, etcétera, igual, no sé, le puede dar cierto sentido a lo que se cita, pero yo desde luego no sé, y hay cosas que no me parecen, o sea, igual es simplemente que están mal, ¿eh? Que es que la lógica de Ricardo es esa, pero que luego eso, pues no sé, no es una lógica correcta o no es un planteamiento correcto. También podría ser perfectamente, y no hay que buscarle como tres patas al gato, como quien dice. Vale, pues no sé. No sé si alguien tiene algún comentario más. Enrique no ha dicho nada, no sé si tiene alguna duda o algún comentario. Te has desilenciado, Enrique, pero no se te escucha, ¿eh? O sea, no sé si estás diciendo algo. Ahora te has silenciado. Pues no sé. Prueba a escribir, si no por el chat, si tienes algo. Nada, está bien. Vale, vale. Pues eso, pues bueno, pues si nada tiene más nada que comentar, pues acabamos con esto, pues la exposición de hoy.